Saludos a todos. Bienvenidos, queridos estudiantes que reciben la asignatura Didáctica de las Ciencias Naturales en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Es un placer socializar con ustedes esta charla magistral. La temática que vamos a tratar es preponderante para el desarrollo efectivo del proceso enseñanza-aprendizaje y se debe al desarrollo de la clase de las ciencias naturales. Para empezar, es importante señalar el abordaje que tendremos a lo largo de esta charla. Siendo así, desarrollaremos documentos curriculares, metodología y ciclo del aprendizaje para ciencias naturales, recursos, actividades, técnicas e instrumentos de evaluación, formatos de planificación de la clase de ciencias naturales, elementos curriculares y su gradación o desagregación. El objetivo de esta charla magistral es planificar la clase de ciencias naturales a través de la interrelación de los elementos curriculares y estrategias didácticas propias de la asignatura para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. En esta charla reflexionaremos sobre las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los documentos curriculares en que se basa la planificación de clase? ¿Es necesario desagregar los elementos curriculares? ¿Qué métodos se puede aplicar a la clase de ciencias naturales? ¿Existe una clasificación adecuada de los recursos para ciencias naturales? Las actividades, técnicas e instrumentos de evaluación son parte fundamental para la retroalimentación. ¿Qué formato y planificación es la más adecuada para planificar la clase de ciencias naturales? Como inicio de esta charla magistral, es importante señalar que la construcción de los documentos curriculares está determinada de la siguiente manera. Primero, la PCI, segundo, la PCA, tercero, la PUD y finalmente las planificaciones de menor jerarquía o temporalidad que sin duda llamaremos planificación de clase. La PCI hace referencia a la planificación curricular institucional y es de responsabilidad de las autoridades y docentes de las instituciones educativas. La PCA, sus siglas, significan Planificación Curricular Anual y es de responsabilidad del vicerrectorado y el equipo docente de la institución, organizado por subniveles, niveles, áreas, cursos o grados en base a los lineamientos del Ministerio de Educación. La PUD constituye la planificación de unidad didáctica y es de responsabilidad de los docentes del nivel, subnivel, área, curso o grado. En esta planificación se debe observar adaptaciones curriculares frente a las necesidades educativas especiales de los estudiantes, las mismas que pueden ser asociadas o no asociadas a la discapacidad. Con respecto a las planificaciones de menor temporalidad o planificaciones de clase, se hace referencia en el instructivo de mayo de 2019, numeral 9, en donde se menciona que el docente tiene la libertad de establecer su propio formato y puede planificar a su necesidad didáctica en el aula. A pesar de aquello, se recomienda usar un formato estandarizado que puede ser de carácter institucional, ya que aquello permitiría obtener una mejor retroalimentación por parte de vicerrectorado, el Departamento de Dirección Académica o Junta Académica en el momento de evaluar al docente a través de las visitas áulicas. Por otro lado, es importante destacar que en dicha planificación hay que desagregar algunos elementos curriculares, como la destreza con criterio de desempeño y el indicador de evaluación. Antes de mostrar los pasos de la clase de ciencias naturales e interrelacionar los elementos curriculares, es necesario citar varios métodos específicos que podemos aplicar dentro de las estrategias metodológicas. Los métodos más utilizados en ciencias naturales son los siguientes: el método científico, el método empírico-analítico, el método inductivo-deductivo. Con respecto al método científico, podemos señalar que está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la reproductibilidad, es decir, la capacidad de repetir en un determinado
tiempo, lugar, espacio, el experimento por cualquier persona. Este pilar se basa esencialmente en la comunicación y la publicidad de los resultados que se han obtenido en el experimento. El segundo pilar es la refutabilidad, es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible a ser refutada. Esto implica que si los experimentos dan resultados distintos a los predichos, se negaría la hipótesis puesta a prueba. El método científico obtiene leyes que constituyen la única manera de predecir el futuro e identificar el pasado. Deduce teorías, leyes, que no siempre se ajustan al sentido común, sino a la comprobación de las hipótesis a través de la experimentación y la sistematización. A continuación, hablaremos de las etapas del método científico, el cual se rige y está encaminado por un objetivo. Este método inicia con la fase de observación, en donde el sujeto conocedor, es decir, el científico, entra en contacto con el fenómeno y se sabe de él algo que lo induce a continuar buscando la verdad. La segunda fase, también llamada fase del planteamiento de la hipótesis, que se fundamenta en conocimientos previos y en la lógica científica. Luego viene la tercera etapa, que es la experimentación, en donde se pone a prueba todos los conocimientos científicos, basada en la provocación y estudio de los fenómenos. Aquí, con los resultados obtenidos, aplicamos la siguiente etapa, que es el análisis de resultados. Por último, tenemos la fase de comprobación, la cual depende del grado de generalidad y sistematicidad de la hipótesis. Por último, se establecen las conclusiones, la misma que responde al objetivo descrito que nos planteamos al inicio. Desde otro punto de vista, podemos decir que el método científico es el medio por el cual tratamos de dar respuesta a las interrogantes acerca del orden de la naturaleza a través de varias etapas, con el objetivo de comprobar siempre la hipótesis. Para observar su aplicación, citamos el siguiente ejemplo. Observación. Se observa que ciertas superficies metálicas se cubren de óxido cuando están expuestas al aire. Aparece la pregunta. Se plantea la pregunta, ¿por qué ocurre este fenómeno? Siguiente proceso es la hipótesis, en donde se formula una hipótesis que podría explicar el fenómeno, como por ejemplo, la presencia de oxígeno en el aire reacciona con el metal y forma óxido. La siguiente etapa es la experimentación. Se realiza un experimento en el que se expone una superficie metálica al aire y se observa que se forma el óxido. Resultados. Se analizan los resultados obtenidos en el experimento y se concluye si la hipótesis es válida o no. Por último, conclusiones. Se emiten conclusiones basadas en los resultados obtenidos y se puede formular nuevas hipótesis o predicciones para futuras investigaciones. Otro de los métodos que podemos aplicar en ciencias es sin duda el método empírico-analítico, el cual consiste en descomponer el fenómeno que se estudia en sus elementos básicos para aplicar la experiencia directa y para obtener pruebas que validen un razonamiento. Se utiliza la observación de fenómenos, la replicación experimental y otros mecanismos verificables como estadísticas para obtener resultados. A continuación, establecemos el siguiente ejemplo para este método. Un científico quiere investigar si el consumo de café afecta el rendimiento cognitivo de las personas. El científico podría diseñar un experimento en el que se selecciona un grupo de participantes y se les asigna aleatoriamente a dos grupos, uno que consume café y otro que no consume café. A continuación, se les realiza una serie de pruebas cognitivas para evaluar su rendimiento. Después de recopilar los datos y analizarlos, el científico puede observar si existe alguna diferencia significativa en el rendimiento cognitivo entre los dos grupos. Si se encuentra una diferencia estadísticamente significativa, el científico puede concluir que el consumo de café tiene un impacto en el rendimiento cognitivo.
En este ejemplo, el científico realiza el método empírico-analítico al realizar una experimentación directa, consumo de café versus no consumo de café, y aplicar la lógica empírica al analizar los datos para llegar a una conclusión sobre el efecto del café en el rendimiento cognitivo. El método inductivo-deductivo es un enfoque que combina la observación de casos particulares con la aplicación de principios generales para llegar a conclusiones en la investigación científica y el razonamiento lógico. Un ejemplo de aquello puede ser lo siguiente. Vamos a suponer que un científico quiere investigar si la exposición a altos niveles de contaminación del aire tiene un impacto negativo en la salud. El científico podría comenzar recopilando datos sobre la calidad del aire y la salud respiratoria de una muestra de individuos, expuestos a diferentes niveles de contaminación, por supuesto. A través de la observación de los datos, el científico podría encontrar patrones y correlaciones entre la exposición a la contaminación y los problemas respiratorios. Luego, utilizando el razonamiento lógico, el científico podría deducir si existe una relación causal entre la contaminación del aire y los problemas respiratorios. Además de la utilización de esta metodología, es importante mencionar que dentro de las estrategias didácticas tenemos que utilizar algunas técnicas o ciclos de aprendizaje como el ERCA o el modelo 5E, los cuales pueden combinarse con la metodología descrita anteriormente. Estos ciclos determinan claramente los momentos de una clase de ciencias enfocándose en el inicio de la clase, desarrollo y cierre. El ciclo de aprendizaje ERCA, propuesta por David Kolff, consta de 4 etapas. Experiencia. En esta etapa, el grupo experimenta de manera concreta, actuando y sintiendo. Se parte de una experiencia real o práctica que permite a los estudiantes involucrarse activamente en el aprendizaje. Reflexión. En esta etapa se organizan las ideas y se establece lo que ocurrió durante la experiencia. Los estudiantes reflexionan lo que han experimentado y extraen conclusiones valiosas del aprendizaje. La siguiente etapa es la conceptualización. En esta etapa se puntualizan los conceptos más importantes de aprendizaje, se realiza abstracciones y se hace un llamado al razonamiento para comprender y asimilar los conceptos clave. Tenemos la siguiente etapa, que es la aplicación. En esta etapa los estudiantes aplican los conceptos e ideas en casos prácticos. Se busca que los estudiantes utilicen las destrezas adquiridas en la resolución de problemas reales. Otra de las técnicas en clase de ciencias naturales es el modelo 5E, donde los estudiantes son los protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje. Este modelo es de carácter constructivista y posee las siguientes etapas. Primero, enganchar. Esta etapa hace referencia a que el tema debe ser enfocado de una manera atractiva y curiosa. Segundo, explorar. Aquí el tema debe ser explorado en profundidad por los estudiantes y el maestro se convierte en guía. Tercero, explicar. En esta etapa se necesita aplicar el nuevo conocimiento adquirido para explicar algo. Cuarto, elaborar. Hacer predicciones sobre situaciones presentes o futuras. Y 5, evaluar, con el objetivo de determinar el proceso de aprendizaje para ver si ha sido efectivo y exitoso. Ahora es tiempo de hablar de los recursos didácticos para la clase de ciencias naturales y queremos describir este concepto. Para ello debemos señalar que no hay una definición precisa y universal en cuanto a este término. Esto se debe principalmente a que cualquier elemento puede ser usado como recurso didáctico, siempre y cuando cumpla con el objetivo de facilitar el aprendizaje o adaptarse a las necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes. La función de los recursos didácticos se enmarca en ser orientadores, motivadores y evaluadores del desempeño del estudiante.
Y podemos contemplar la siguiente clasificación en el momento de diseñar la planificación de la clase de ciencias naturales. Material permanente de trabajo es todo aquello que se usa a diario en la enseñanza. Material informativo son aquellos materiales en los que se halla contenida la información y que son empleados como fuentes de saberes. El material ilustrativo es todo aquello que puede usarse para acompañar, potenciar y ejemplificar el contenido impartido, ya sea visual, audiovisual o interactivo. Material experimental es aquel que permite a los alumnos comprobar mediante la práctica y la experimentación directa los saberes que hemos impartido en la clase. Material tecnológico abarca a los recursos que permiten la generación de contenidos, la masificación de los mismos, etc., valiéndose sobre todo de las llamadas TIC. Un elemento importante para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje es la evaluación, ya que permite tomar correctivos y retroalimentar de manera permanente. Los tipos de evaluación son, primero, diagnóstica, que se subdivide en inicial y puntual. La evaluación diagnóstica inicial se realiza al inicio del año lectivo y la evaluación diagnóstica puntual se la aplica al inicio de un ciclo determinado. Segundo, formativa, que se aplica durante todo el proceso enseñanza-aprendizaje. Y tercero, sumativa, que es la que se aplica al final del proceso. Por otro lado, podemos citar los procesos de autoevaluación y coevaluación, los mismos que se deben promover para permitir a los estudiantes a que se descubran las fortalezas y debilidades que ellos traen, a partir de sus propias reflexiones, por supuesto. Dentro de estas estrategias citamos a las siguientes. Primero, utilice ejemplos de buena, regular y baja calidad en cualquier área de las ciencias naturales para realizar un análisis de los puntos positivos y negativos. Se recomienda tomar de otras promociones para que sus nombres no sean identificados. Esta estrategia puede usarse en cualquier etapa del proceso. Al inicio de una unidad de trabajo, se puede mostrar a los estudiantes un ejemplo de trabajo y pedirles que lo comparen con lo que ellos esperan obtener, es decir, con los objetivos de aprendizaje de la clase. Segundo, mientras desarrollan su trabajo en ciencias naturales, pueden usar el modelo como guía para orientarse, modificar y mejorar su trabajo. Una vez que han terminado, pueden usar el modelo como comparación de sus propios trabajos para identificar criterios de éxito. Un ejemplo claro de aquello son las experiencias realizadas por los grupos de trabajo en el laboratorio, en donde los estudiantes pueden comparar su trabajo con el resto de grupos. Tercero, pida a los estudiantes que evalúen su propio trabajo antes de entregarlo. Asegúrese que ellos tienen claros los criterios de evaluación. Cuarto, luego de haber devuelto a los estudiantes sus tareas corregidas, pida que reflexionen por escrito sobre aquellos aspectos que pueden mejorar en una próxima oportunidad. Por ejemplo, la próxima vez podrían mejorar en leer las preguntas más detenidamente. O la próxima vez podrían realizar un borrador de la estructura de la respuesta primero. Quinto, al finalizar una unidad de aprendizaje, pida que escriban uno o más éxitos o más fracasos que propongan maneras de mejorarlos. Sexto, entregue una tarea a sus estudiantes y pida que propongan criterios de evaluación que deberían ser usados para evaluar el éxito del producto. Para finalizar el análisis de los elementos curriculares, revisaremos las técnicas e instrumentos de evaluación. La técnica de evaluación es un procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación, el mismo que buscará un resultado de medición de los aprendizajes, mientras que el instrumento de evaluación es una herramienta o recurso que sirve para medir el cumplimiento
de las destrezas con criterio de desempeño. A continuación, queridos estudiantes, les presento una serie de técnicas e instrumentos de evaluación que podemos utilizar en el área de ciencias naturales. Técnica, observación. En esta técnica se puede utilizar los siguientes instrumentos de evaluación. Por ejemplo, guía de observación, la misma que está basada en una lista de indicadores que puede redactarse como afirmaciones o preguntas. Otro instrumento aplicado a esta técnica es el registro anecdótico, que trata de un informe escrito que describe un evento o situación específica que ha sido observado. Diario de clase es el registro que lleva cada estudiante, donde redacta su experiencia personal en las actividades de la clase. Diario de trabajo es un instrumento que guía la práctica docente y los avances de los estudiantes. Escala de actitudes. Este instrumento mide el comportamiento de personas frente a otra o frente a una situación. Además, se puede vincular otros tipos de instrumentos como las rúbricas o las listas de cotejo. Recuerde que la planificación tiene siempre un carácter flexible. Otra técnica puede ser el desempeño de los estudiantes. Los instrumentos para esta técnica pueden ser: pregunta sobre el procedimiento. Este instrumento sirve para evaluar los procedimientos en experimentos realizados en el aula o laboratorio. Cuadernos estudiantiles. Es un espacio de trabajo en donde permite observar el progreso de la enseñanza. Organizadores gráficos son instrumentos que permiten identificar los aspectos de los estudiantes que consideran relevantes de determinado contenido y forma en que se los ordena o se los relaciona. Las técnicas análisis de desempeño, portafolio, foros, debates, tienen relación con los siguientes instrumentos. Primero, escala de valoración. Evalúa la actitud, conducta o situación determinada a través de un conjunto de categorías o valores que permiten establecer una graduación. La rúbrica es una herramienta que mide la calidad de un trabajo o actividad. Lista de cotejo es una herramienta que permite la revisión de la presencia o no de ciertos indicadores en determinados trabajos o actividades. Aplicado lo dicho sobre las técnicas e instrumentos de evaluación, citamos los siguientes ejemplos para mayor claridad. Actividad. Experimentación sobre el ciclo del agua ocupando materiales caseros. Esa es la actividad. Técnica. Desempeño de los estudiantes. Instrumento. El informe. Segundo ejemplo. La actividad es la experimentación sobre la densidad del agua salada con relación a la densidad del agua dulce. Técnica es la observación, instrumento es la lista de cotejo. Después de haber determinado la metodología, los ciclos de aprendizaje a utilizarse en ciencias naturales, los recursos didácticos, las técnicas e instrumentos de evaluación, estamos listos para interrelacionar todos los elementos curriculares que intervienen en el plan de clase. Recordando que dichos elementos deben ser tomados de la PUT para ser desagregados y contextualizados en nuestra clase de ciencias naturales. Por ello, en esta charla magistral te proponemos un formato, el mismo que puede ser aplicado perfectamente a la asignatura de ciencias naturales. En el siguiente formato encontraremos, primero, datos informativos. Segundo, objetivos de clase. Tercero, ejes transversales. Cuarto, criterios de evaluación. Quinto, destrezas con criterio de desempeño. Sexto, actividades de aprendizaje o estrategias. Séptimo, recursos. Octavo, evaluación. De los siguientes elementos presentados, desagregaremos la destreza original y el indicador de evaluación. En el caso del objetivo de clase, realizaremos una adaptación de acuerdo a la temática y a la destreza con criterio de desempeño. Queridos estudiantes, este es el formato que se encuentra a disposición de ustedes.
el mismo que podrán observarlo en las ideas claves de esta asignatura final que estamos proponiendo. Esta planificación corresponde a una clase del área de Ciencias Naturales en la asignatura de Biología de BGU. Sin embargo, este formato y modelo de planificación es, sin duda, una guía para la clase de Educación General Básica. Con respecto al punto 1 de la planificación que corresponde a los datos informativos, es importante aclarar en la sección docente que solamente debe constar el nombre de un solo maestro, ya que a diferencia de la PCA o la PUD, este es un documento de carácter personal y se rige a los estilos de aprendizaje y de enseñanza. A continuación debe escribirse el nombre del área y de la asignatura. En este caso, citaremos área Ciencias Naturales y asignatura Biología, ya que es una planificación para bachillerato. Sin embargo, en esta sección podríamos escribir en asignatura Ciencias Naturales y coincidir con el nombre del área, si este fuera el caso para una clase de Educación General Básica. Luego, se escribe el tema de la clase, el mismo que se deriva del título de la PUD o la planificación de unidad didáctica. En este caso, corresponde a los glúcidos. Del mismo modo, debemos colocar el número de períodos en que va a ser desarrollada esta clase, el mismo que puede variar entre 1 o 2 periodos dependiendo del cumplimiento de los objetivos y del dominio del indicador de evaluación. En el punto número 2, partimos redactando el objetivo de clase. Este objetivo debe ser adaptado de acuerdo a la temática, a la destreza con criterio de desempeño y al objetivo de la unidad didáctica. Este puede o no llevar el código de referencia al final del objetivo original. Dicho objetivo debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿cómo? ¿Y para qué? Y además debe ser alcanzable para 1 o 2 periodos de clase. En este caso, el qué de nuestra clase es identificar las características de los glúcidos, el cómo mediante experiencias en clase y el para qué determinando su función y efectos en la salud. En los ejes transversales recomendamos colocar aquellos que se manejaron por el Ministerio de Educación en las primeras semanas del año lectivo 2023-2024. Estos ejes transversales fueron socioemocional, cultura de aprendizaje, comunicacional y lingüístico, razonamiento lógico y matemático, permanencia escolar. Además, puede colocar los ejes transversales partiendo de los principios del Plan Nacional del Buen Vivir y de la identidad institucional, tomando como referencia el propósito misional e ideario. En nuestro ejemplo hemos colocado cultura de aprendizaje. Con respecto a la destreza con criterio de desempeño, sin duda debemos desagregarla o gradarla, con el propósito de poderlas desarrollar sin dificultad en los periodos descritos en nuestra planificación. Para determinar la desagregación de la destreza de nuestra clase, podemos colocar al final de la misma la referencia y el código de la destreza original, de donde ha sido tomada, por supuesto. Además, se recomienda mantener descrita la destreza original, tal como se observa en la muestra modelo de planificación. Recordemos que es importante mantener la estructura de una destreza con criterio de desempeño, es decir, habilidad, contenido y grado de complejidad, en el momento de desagregarla. El Ministerio de Educación incluso menciona que deberíamos tomar en cuenta el contexto. En el ejemplo propuesto, la destreza es usar modelos y describir la estructura, diversidad y función de las biomoléculas que constituyen la materia viva y experimentar con procedimientos sencillos. Y su código es CNB515, el mismo que tiene la siguiente representación. CN, el área, y en este caso es Ciencias Naturales. B, la subárea o la asignatura, que en este caso es Biología. 5, el subnivel, que en este caso es bachillerato. 1, el bloque curricular, el mismo que hace referencia a los seres vivos y su ambiente. Y por último, el 1, que corresponde al número de la destreza.
Con respecto al criterio de evaluación, este debe estar en relación con la destreza y el objetivo. Sin embargo, debe ser colocado tal cual el original de la malla curricular establecida por el Ministerio de Educación. En el ejemplo, el criterio de evaluación es: argumenta la importancia de las moléculas y macromoléculas que constituyen la materia viva, siendo su código CE/CN B51, el mismo que nos hace referencia a CE, que es el criterio de evaluación, CN, el área de ciencias naturales, B nos muestra la subárea, que en este caso es biología, 5, el subnivel, que en este caso es bachillerato, y 1, el número del criterio. En el caso del apartado donde se encuentran las actividades de aprendizaje o estrategias metodológicas, en la planificación presentada, podemos determinar que existe una fusión entre la técnica o ciclo de aprendizaje denominado ERCA y el método científico. Siendo así, señalamos que dentro de las actividades iniciales citamos las siguientes: revisión de tarea, actividad motivacional, presentación del objetivo de la clase, presentación del tema de la clase. En la primera fase del ERCA, que es la experiencia, en el modelo de planificación de clase propuesto, los estudiantes observarán un video sobre la importancia de los glúcidos en nuestra salud y realizarán un experimento sencillo sobre la misma temática, en donde combustionarán compuestos orgánicos. Esto con el objetivo de crear experiencia necesaria en los estudiantes, en caso de que ellos no la tengan. Aquí se combina la experiencia del ERCA con la etapa de observación del método científico. En la denominada reflexión o segunda fase del ciclo de aprendizaje ERCA, los estudiantes analizan y reflexionan sobre el video observado y el experimento realizado en la etapa de la experiencia. Esto se lo consigue a través de preguntas como: ¿por qué se quema un pedazo de papel? ¿Qué residuo queda al quemarse algo? ¿El agua se quema? ¿La madera se quema? Etcétera. En esta sección combinaremos la reflexión del ERCA con la etapa de formulación de hipótesis del método científico. Es decir, los estudiantes contestarán las preguntas planteadas por el profesor y se plantearán una hipótesis que en este caso es: los compuestos orgánicos, como los glúcidos, contienen carbono. En la fase de conceptualización se realiza el experimento sobre la combustión del arroz, azúcar, harina y madera. Se explica los nuevos criterios sobre los glúcidos para unirlos con los criterios previos. Se contestan las preguntas formuladas por los estudiantes. Se define terminología nueva acerca de las biomoléculas. Se explica sobre la estructura y clasificación de los glúcidos, recapitulando con un video didáctico sobre la misma temática. Se analizan los resultados obtenidos en el experimento. Y por último, se establecen conclusiones, comprobando la hipótesis planteada, y en otras palabras, se fusiona la conceptualización del ERCA con las fases de experimentación, análisis de datos y conclusiones del método científico. Al final de este apartado sobre las actividades o estrategias metodológicas, se plantea a los estudiantes que elaboren organizadores gráficos, donde se observe la estructura, clasificación, ejemplos e importancia de los glúcidos. Además, se propone la elaboración de un informe en el cual se resuma el experimento realizado, tomando en cuenta el análisis de resultados y las conclusiones obtenidas, que confirman a la hipótesis. A toda esta etapa final del ERCA, donde se observan las actividades de evaluación, se conoce con el nombre de aplicación, cerrando así el ciclo de aprendizaje. En el apartado de los recursos, es recomendable escribirlos citando su clasificación. En el caso que estamos presentando, hemos colocado recursos informativos, tecnológicos, del medio y experimentales. Es importante colocar los números de página en caso de utilizar textos, revistas o bibliografías sobre el tema. Del mismo modo, colocar los links de descripción en el caso de utilizar videos, aplicaciones evaluativas o quiz o Kahoot u otras aplicaciones interactivas que aporten a la evaluación formativa.
En el caso de nuestra planificación, se propone la utilización del texto de biología. Por ello se observan las páginas respectivas. Además, 2 videos sobre la importancia de los glúcidos en la salud y el segundo sobre la estructura, la clasificación y la importancia del mismo tema. Ambos videos con sus respectivos links. En el apartado de indicadores, la opción es desagregar el indicador de evaluación, al igual que lo hicimos en la destreza con criterio de desempeño, conservando la estructura del mismo, es decir, la acción, el contenido y la condición. Ustedes ya saben esa estructura, queridos estudiantes. A esta desagregación se le llama indicador de logro. En el ejemplo propuesto, el indicador de evaluación explica la importancia de las biomoléculas a partir de la sustentación científica y o la ejecución de experimentos sencillos sobre los procesos de abiogénesis, características básicas, estructura, diversidad y función en la materia viva, y su código es ICNB512, el mismo que refleja la siguiente información. I refleja al indicador, CN al área de ciencias naturales, B subárea de biología, 5 el subnivel bachillerato y 1 bloque curricular. Además el número 2 que está al final, que es el número de la destreza. Para poder determinar la desagregación del indicador, podemos colocar la referencia del código al final de este y en la medida de lo posible mantener el indicador original. En el último apartado se observa a la evaluación. Y hay que recordar que este es un proceso importante para la retroalimentación de los vacíos que presenten los estudiantes. Aquí tiene que existir una relación estrecha entre la actividad a realizar, ¿sí?, que por cierto ya se refleja en la fase de aplicación del ERCA, en el apartado de estrategias metodológicas, con la técnica y el instrumento de evaluación, ¿sí?, del cual también se abordó en esta charla magistral. Dicha actividad debe ser evaluada de forma cualitativa o cuantitativa, la misma que puede verse reflejada en los instrumentos aplicados. En el caso de la planificación que hemos propuesto para la clase de Ciencias Naturales, ¿sí?, se va a realizar 2 actividades. La primera actividad es realizar organizadores gráficos al final del video observado y la experiencia realizada sobre las características de los glúcidos. La técnica que se utiliza es la observación y el instrumento es la lista de cotejo. La segunda actividad propuesta a los estudiantes es que ellos describan todos los pasos del experimento realizado. La técnica es la producción de los estudiantes y el instrumento de evaluación es el informe o la rúbrica. Por otro lado, recomendamos a través de esta charla magistral promover en los estudiantes mediante estrategias o acciones los procesos que antes mencionábamos sobre la autoevaluación, el autoaprendizaje y la coevaluación. Un ejemplo sería que al final de esta clase enviemos un documento en donde los estudiantes evalúen su nivel de comprensión, las habilidades adquiridas y los puntos en los que necesitan mejorar. Pida establecer metas y criterios claros por escrito, ya que esto ayuda a que los estudiantes establezcan metas de aprendizaje y proporcionen criterios claros para evaluar su progreso. Proporciona rúbrica o listas de verificación que los estudiantes puedan utilizar para evaluar su propio trabajo. Estas herramientas podrían ayudar a identificar áreas de fortaleza y áreas que necesitan mejorar. Pidan a los estudiantes que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje, identificando las estrategias que les ha funcionado y aquellas que necesitan ajustar. Esto ayudará a desarrollar habilidades metacognitivas y a ser conscientes de su propio aprendizaje. Animen a los estudiantes a proporcionarse retroalimentación constructiva entre ellos. Esto les permitirá evaluar su propio trabajo a través de la perspectiva de sus compañeros y les ayudará a desarrollar habilidades de autoevaluación, pero sobre todo de coevaluación. Muestren ejemplos de autoevaluación a los estudiantes para que tengan una idea clara de cómo evaluar su trabajo.
Puedes utilizar ejemplos de trabajos anteriores de otros estudiantes o ejemplos de autoevaluación proporcionados por ti mismo. Con ello también fomentamos los procesos de coevaluación. Por último, no olvides enviar tarea al final de tus clases de ciencias naturales. Recuerda que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un ciclo que termina con la tarea y empieza con la revisión de tareas. Las tareas deben ser dosificadas, ya que se les brinda a los estudiantes la oportunidad de organizar su tiempo y esfuerzo de manera adecuada, lo que puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el rendimiento académico. Además, enviar tareas dosificadas permite a los estudiantes tener un enfoque más claro en cada tarea individual. Al recibir una tarea a la vez, los estudiantes pueden concentrarse y comprender y completar mejor esa tarea. Esto les brinda la oportunidad de profundizar en el tema y desarrollar un mayor nivel de comprensión. Otra razón por la cual es importante enviar tareas dosificadas es que permite a los estudiantes recibir retroalimentación oportuna. Al enviar tareas de manera escalonada, los profesores tienen la oportunidad de revisar y proporcionar comentarios a los estudiantes de manera más rápida y efectiva. Esto les permite a los estudiantes corregir errores y mejorar sus aprendizajes antes de avanzar a la siguiente tarea. En resumen, enviar tareas dosificadas es importante porque ayuda al estudiante a gestionar su carga de trabajo, les permite enfocarse en una tarea a la vez y recibir retroalimentación oportuna. Esto constituye un aprendizaje más efectivo y reduce el estrés asociado con la sobrecarga de tareas. Para hacer un resumen final de esta charla magistral, podemos señalar que hemos desarrollado y analizado cada uno de los elementos curriculares con el objetivo de relacionarlos entre sí y desagregar aquellos que necesitan este proceso. Además, hemos analizado y aplicado el ciclo del aprendizaje a través del uso de técnicas, estrategias y metodología propia de la asignatura de Ciencias Naturales. Ha sido un placer compartir con ustedes esta charla magistral. Espero que esta información brindada se constituya en un aprendizaje significativo y se aplique en la vida cotidiana y laboral de cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Comparto con ustedes la siguiente frase. Nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Marie Curie. Universidad Bolivariana del Ecuador, la universidad para todos, con certificación europea.